Bienvenidos, 186 personas. Bueno, muy bien, la verdad, para arrancar un lunes con una clase, tantas personas con tanta energía, me parece excelente. Hay gente de Paraguay, hay gente de Tucumán, hay gente de Catamarca, hay gente de Chubut, bueno, muchos de Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, acá de vuelta, eh, Almirante Brown, Mar del Plata. Ahí está Soledad, buenas tardes, PPP, me dice, hola Sole. La Pampa, Córdoba, Tucumán, Guatemala, Carolina. Muy bien, Guatemala. No, Tierra del Fuego, Ushuaia, ahí Oscar. Bueno, la verdad que me llena de alegría Chaco ahí también, Córdoba capital. Bueno, me llena de alegría ver tanta gente de tantos lugares. La Matanza, Santa Fe, Rosario. No me sorprende porque la verdad que, en estos 2 años de vida del instituto ha ido creciendo muchísimo la participación y sobre todo cómo se fue ampliando los públicos objetivos. La verdad que encontrar a tanta gente, no solamente de la Argentina, sino de países limítrofes, e incluso de países que están un poquito más lejos, alejados del nuestro, que se sumen a estas capacitaciones, nada, como docente a mí me llena de orgullo y me pone muy contento que este tipo de actividades puedan trascender las fronteras y que nos podamos estar comunicando a través de estas plataformas de manera tan directa y tan dinámica. Roque me presentó, muchos me conocen, soy Pablo Pérez Paladino, yo soy politólogo, me especialicé después en comunicación política, ahora me dedico a la consultoría política y también a dar clases, cursos, charlas de este tipo. Eh, Trabajo en el instituto con Karina Espala, que es la directora desde su inicio, y estoy a cargo de lo que es el área de comunicación política, de la especialización también de comunicación política que viene para el segundo semestre. Y nos parecía importante arrancar el año con un curso de discurso político, ¿sí? Que es algo que más allá de su trascendencia y de sus cambios a lo largo de la historia, sigue siendo una herramienta fundamental, ¿sí? En este curso consiste en tres capítulos, ¿sí? Vamos a tener este lunes, el próximo y el último lunes, que es el 28 de marzo. En esta oportunidad voy a estar yo solo, en los otros 2 cursos se van a sumar 2 especialistas más, como para ir también enriqueciendo las miradas, ¿sí? A mí me parece siempre importante no solamente por ahí quedarse con la mirada del docente o de un docente, sino poder incorporar al debate diferentes aspectos, y sobre todo también por el recorrido de esos profesionales, ¿sí? que han tenido ellos. Nos va a acompañar Nehuen Fariña, que también ya ha dado clases con nosotros y es también docente universitario y conoce mucho de la parte de discurso político, ha trabajado en muchas campañas electorales. Y Sebastián Chiape, que el año pasado estuvo trabajando en el equipo de comunicación de Cambiemos, asistiendo a muchísimos candidatos a lo largo y ancho del país, y con él vamos a ir viendo también un poco la cocina, ¿sí? No solamente cuestiones que tengan que ver con el marco de lo que es el discurso político, las herramientas para armar un discurso político, sino también un poco la cocina, el día a día, digo, cómo se sientan a escribir, de dónde sale la inspiración, de dónde sale la información, las investigaciones previas, el trabajo que hay también con la persona con el político directamente, ¿sí? Y sobre todo también algo que vamos a estar viendo en esta clase, cómo es el uso de las diferentes plataformas, ¿sí? De un tiempo a esta parte, el discurso político mutó, ¿sí? Ya no solamente se escuchaba a través de los medios tradicionales, que puede ser la radio, la televisión, en el Parlamento, sino que el discurso político hoy como que sale de todos lados, ¿sí? Y en todo momento, todo el tiempo hay discurso político, todo el tiempo hay debate político. En las redes sociales hay debate político. Después tenemos que entrar en la diferenciación de la calidad de ese debate político, de ese discurso político y sobre todo también del emisor, ¿sí? Si ese emisor está validado, si no está validado, si la información es verídica, si hay cierta malicia para generar alguna trampita o generar alguna fake news
para generar algún tipo de conflicto, de ruido, pero hoy todos formamos parte de esa arena en donde se debate políticamente. Todos somos partícipes, en mayor o menor medida, todos los que estamos acá, en algún momento tuvimos alguna participación, ya sea obviamente a puertas cerradas, con amigos, con familia, pero también de manera pública en las redes sociales. Bueno, para eso también, o para nosotros también, digo, hay herramientas que podemos aplicar al discurso político. Voy a compartir pantalla rápidamente para ir viendo de qué se trata esto. Son 5:10, seguramente voy a estar terminando más o menos a las 6. Ahí Roque me va a ir ayudando con las preguntas que hagan ustedes, las pueden ir dejando en el chat. Roque va a estar ahí anotando o marcando las preguntitas. Como Pablo, para... Sí. Pablo, ¿qué les parece mejor si las preguntas me las envían a mi privado? Así yo lo anoto y no se llena el chat y así yo Bueno, después le voy perfecto. pasando. Me parece perfecto, me parece buenísimo. Le mandan de manera privada las preguntas a Roque como para que él las vaya ordenando y al final de la presentación dejamos 5 o 10 minutitos para tener un ida y vuelta con ustedes. Siempre es importante generar marcos, ¿sí? Generar marcos que puedan explicar o que puedan hacer, que nosotros podamos entender por qué las cosas pasan de una u otra manera, ¿sí? Hoy estamos ante un conflicto bélico entre dos países, entre Ucrania y Rusia, en donde para entender realmente el problema, seguramente nos vamos a tener que ir a la historia que tienen esos dos países, digo, ya sea a una historia larga y antigua, como una historia más reciente, ¿sí? Reciente les hablo hace 30, 40 años, con la disolución de la Unión Soviética. Hay muchísimas cuestiones culturales en el medio. No es fácil explicar un conflicto de esta envergadura diciendo solamente que uno quiere invadir al otro porque hay algún reclamo de independentismo o de soberanía por parte de una región, sino que es Pablo, te importante... interrumpo un toquecito. Dicen si puedes ampliar un poquito más el power porque se ve Bueno, chiquito. Ahí está. ahí estamos. Entonces, es importante tener en cuenta ciertos marcos históricos, ¿sí? Y en términos discursivos pasa exactamente lo mismo, o en lo que tiene que ver con la comunicación política y el discurso, pasa exactamente lo mismo. Y acá voy a sumar también un concepto que lo vamos a tratar mucho, que tiene que ver con la opinión pública, ¿sí? La opinión pública entendida como los ciudadanos que en diferente manera nos expresamos y damos nuestra opinión y formamos parte del debate. Y vamos a ir viendo cómo esa opinión pública rápidamente fue desarrollándose cada vez con mayor importancia, ¿sí? En la antigua Grecia es donde surge, donde empieza, o donde nosotros encontramos los primeros indicios de la construcción discursiva, ¿sí? Y era una construcción discursiva en donde solamente en donde solamente accedía cierta clase política, ¿sí? Y la manera que tenían esas personas era la participación en lugares públicos, ¿sí? En plazas sobre todo. Con el devenir de los años empezaron a armar los parlamentos muy parecidos a los que conocemos nosotros, después en Roma empiezan a aparecer también partidos políticos, hay cierta participación en términos de elección, de la gente ir a votar, pero siempre de una manera muy, muy limitada, ¿sí? Muy pocas personas tenían el derecho y la posibilidad de entrar y de participar en política.
Y esos que participaban en política eran personas que en el contexto eran poderosas, y eran poderosas por su palabra, ¿sí? Por cómo ellos hablaban, en cómo ellos construían la narrativa, cómo ellos construían un discurso. ¿Y con qué finalidad? ¿Sí? Bueno, con la finalidad de poder convencer, ¿sí? Con la posibilidad de poder manipular al resto de sus pares, ¿sí? Manipular en el buen sentido, ¿sí? Poder convencerlos de que la idea que yo tenía sobre tal o cual cosa era la mejor, ¿sí? O era la más indicada. Y eso les daba poder, obviamente. Lograr estar por encima de sus pares, a ellos les daba poder, le daba incluso no solamente poder en términos económicos, sino poder dentro de la estructura. Influenciar al emperador, al rey, siempre fue el objetivo de estos nobles, de esta casta política de, que se diferenciaba con el resto del pueblo, ¿sí? Y a medida que fueron pasando los años, de a poco se fue abriendo. Acá lo de Platón y lo de Aristóteles es sumamente interesante tener en cuenta cómo ellos hacían la diferenciación entre lo que es la doxa, la opinión del pueblo, el vulgo, ¿sí? Y la episteme, ¿sí? Que era la ciencia. Que para ellos, obviamente, gente con muchísimo mayor conocimiento se diferenciaba o hacían una diferencia muy amplia con respecto a lo que era la opinión del pueblo. Que esa opinión del pueblo no tenía ningún valor, ¿sí? No formaba parte del debate político, no formaba parte de la mesa de la toma de decisiones por parte del emperador, ¿sí? Tampoco eran que esas personas representaban al pueblo, ¿sí? Más adelante van a empezar a aparecer estas personas con cierta representación o teniendo representación o tratando de legitimarse con la representación de cierto segmento de la población. Sin embargo, en esta primera etapa, los políticos, los que hacían política, no tenían ninguna conexión con el común denominador de la opinión pública, ¿sí? Y como les decía antes, el objetivo era tratar de convencer, ¿sí? Tratar de ver cómo nosotros manipulábamos la opinión del otro, cómo lo hacíamos cambiar a la otra persona en su manera de pensar, ¿sí? Eso torcía decisiones, eso generaba mayor poder para el que podía ganar esas discusiones, y todo era la palabra, ¿sí? El común denominador que vamos a ver, les adelanto, pero el común denominador que vamos a ver en esta primera media hora de recorrido histórico es el valor de la palabra, ¿sí? Es la importancia que tiene la palabra, que al día de hoy sigue siendo la herramienta que nosotros tenemos para comunicar y para hacer política, ¿sí? Y política no solamente en términos de la política agonal, de la disputa de poder, sino la política también en nuestra casa, ¿sí? En nuestra casa nosotros hacemos política en términos de tratar de convencer a nuestro hijo de que estudie, de que es importante que pueda aprobar las materias, de tener alguna discusión con nuestra pareja y tratar de ver de qué manera nos convence ella a nosotros o nosotros las convencemos a ella de que hay que tomar cierta decisión. Bueno, política siempre hacemos, ¿sí? Y siempre la hacemos con la palabra, ¿sí? Lo hacemos de manera discursiva. Esa es la importancia desde la antigua Grecia y Roma a esta parte en donde el valor de la palabra sigue siendo un referente a la hora de poder tener ciertas disputas en el buen sentido y ver de qué manera nosotros nos posicionamos mejor. Incluso también en el laburo, ¿sí? En el trabajo, todo el tiempo estamos teniendo discusiones con nuestros compañeros, con nuestros jefes, y ahí es el que mejor logra construir la idea, quien mejor logra construir lo que nosotros queremos decir, va a lograr posicionarse. Nosotros en la especialización, al final de la especialización hay un trabajo práctico que tiene que ver con la redacción de un memo, ¿sí? Esa herramienta que en una carilla vos tenés que decir, transmitir todo, ¿sí? Bueno, eso mismo pasa todo el tiempo. Nosotros tenemos que encontrar las palabras concretas, las palabras
específicas en cada uno de sus momentos, como para poder no herir a nuestro rival, cuando pongo estas palabras no quiere decir que es el enemigo, ¿sí? Sino que es la persona con la que nosotros estamos confrontando, discutiendo, intercambiando ideas, y tenemos que elegir bien las palabras con las cuales nosotros queremos tratar de convencer y hacer que nuestra idea predomine con respecto a la del resto. Les decía que es importante el tema del el concepto de opinión pública, porque acá ya empieza a aparecer en Roma de manera más amplia la importancia del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera los dirigentes, las autoridades empiezan a absorber qué es lo que pensaba la gente, ¿sí? O cómo pensaba la gente, cuáles eran sus sentimientos, y sobre todo en Roma, en el Imperio Romano, que era un vasto territorio con comunidades muy disímiles entre ellas, ¿sí? Se necesitaba una comunicación muy férrea, ¿sí? Hay muchos textos interesantes que hablan sobre la comunicación del Imperio Romano en términos de poder, de cómo se organizaba para que todos los territorios estén informados en lo que pasaba en Roma, ¿sí? Y toda la logística del mensaje, ¿sí? No es que se podía mandar un mail o se publicaba un tweet y todos lo leían, sino que había que armar toda una serie de emisarios que cabalgaban durante días, semanas o meses para llevar ese mensaje. Ese mensaje tenía que ser bien claro, ¿sí? Elegir las palabras bien exactas, porque cualquier malinterpretación podía generar algún tipo de conflicto. Eran decisiones que se tomaban en un momento y que terminaban siendo ejecutadas en otro momento diferente, con lo cual todo lo que era la maquinaria de comunicación del Imperio Romano era muy interesante y estaba muy aceitada como para no fallar. No solamente era la importancia del ejército, la importancia de las armas, sino también la importancia de la palabra, ¿sí? De qué manera lograban tener convencidos y tener, digamos, de manera estructurada a todos los territorios que componían el Imperio Romano de manera comunicada y sobre todo alineados con la misma idea, ¿sí? En la Edad Media ya se empieza a romper un poco, o se rompe todo lo que es el imperio romano, y se empiezan a aparecer los diferentes reinados, y acá empieza a haber una lucha de poder sumamente interesante, porque aparece con mucha más fuerza la iglesia, empiezan a aparecer los reyes, que eran ese representante o ese enviado de Dios en la tierra para cuestiones políticas, y después estaba lo más espiritual, que eran los papas. Pero por el otro lado también aparece toda una burguesía urbana que eran los terratenientes, eran los empresarios o la gente que tenía plata en ese momento, que también de una u otra manera se empieza a juntar entre ellos, a no estar de acuerdo muchas veces con lo que pensaba el rey, o no estar de acuerdo tampoco con la iglesia, y ahí empieza también una confrontación muy interesante. Y el dato acá, importante, más allá de la importancia de la iglesia y de los papas, y que en todas las ciudades había una iglesia que eran representantes de Dios en la tierra, con todo lo que eso conllevaba, ¿sí? Hoy vemos que al día de la fecha las iglesias siguen siendo ese lugar de la palabra, ¿sí? de expresar, de pregonar ciertas ideas, ¿sí? Bueno, en ese momento era exactamente igual. Pero acá encontramos un diferencial, que es la mayor participación de la ciudadanía, ¿sí? De a poquito empieza a aparecer una clase que antes no existía, que es esta clase de la burguesía urbana, gente que tenía campos, que tenía poder, que tenía plata, incluso algunos tenían su pequeño ejército, que ya empiezan a ser importantes a la hora
del debate político, ¿sí? Ya no solamente son meros espectadores, sino que empiezan a participar y a tomar decisiones sobre el poder, ¿sí? Con lo cual acá vemos un crecimiento ya más importante de la masa de quienes estaban participando, ¿sí? El Renacimiento también es una continuación de todo este proceso. Dice, acá aparece con fuerza el concepto de opinión pública, ¿sí? Y lo que les contaba recién, ¿sí? Esta burguesía se empieza a enfrentar a la nobleza tradicional, lógicamente con un interés político y económico, y es donde empieza también a tener muchísima más injerencia en la participación y en la toma de decisiones. La Edad Moderna, ¿sí? Tiene varias características. Hay una característica para mí muy importante que tiene que ver con la revolución industrial. La revolución industrial es el proceso en donde de manera masiva la gente empieza a dejar el campo y se empieza a trasladar a la ciudad, ¿sí? Este proceso lo describe muy bien Jaime Durán Barba en uno de sus libros, en donde él dice que durante mucho tiempo la gente vivía, o muchas familias vivían aisladas de otras comunidades, ¿sí? Vivían en una propia comunidad, comunidades que en general eran muy pobres, que vivían en el campo, que se autoabastecían, que no eran, generalmente no eran pueblos que eran comerciantes, sino que por ahí había una o dos personas que se encargaban de eso, pero la mayoría no salía de ese pueblo y se nutría de la información del mismo pueblo, con lo cual era todo muy acotado. Lo que permite la revolución industrial es que todas esas personas empiezan a dejar sus pueblos y empiezan a migrar a las grandes ciudades, a las ciudades en donde empiezan a aparecer las grandes fábricas, ¿sí? Inglaterra es una de esas ciudades, los Países Bajos también es otro de los países en donde empieza a aparecer todo eso. Hay un montón de películas que eso lo retratan súper bien en cómo se dan esos debates en las grandes ciudades. Y esos debates se empiezan a enriquecer. ¿Por qué se empiezan a enriquecer? Bueno, porque empieza a venir gente de diferentes lugares, ¿sí? Empieza a venir gente con diferentes religiones, de diferentes estratos socioeconómicos, con diferentes especializaciones, se empiezan a agrupar dentro de las empresas, empiezan a aparecer los sindicatos, empieza a aparecer también la prensa, los periodistas, ¿sí? Empieza a aparecer, o empieza a aparecer, sí, los primeros medios de comunicación, como por ejemplo los diarios. Para la radio va a faltar un poco todavía, pero el diario empieza a ser una primera aproximación de cómo los medios de comunicación empiezan a tener cierta influencia dentro del debate público. Está obviamente la clase más burguesa, más acomodada, la gente rica, están los reyes, ¿sí? Justamente Inglaterra y Holanda son dos países con reyes, e incluso hasta el día de hoy. Y hay una mixtura de la sociedad sumamente importante que eso empieza a enriquecer también el debate, ¿sí? Hay muchas películas también que retratan situaciones en donde el sindicato o las personas que estaban encargadas de los sindicatos son grandes oradores, empieza a aparecer con mucha fuerza ideas más de izquierda, se empieza a ideologizar toda la cuestión, sobre todo laboral, de derechos, etcétera, etcétera. Aparecen grandes cabezas políticas, y todo eso tenía que ver, o todo eso apuntalado por el discurso, ¿sí? Por cuestiones que tenían que ver con cuestiones de poder imponerse o poder tratar de lograr el convencimiento a través de la palabra. Empiezan a aparecer los primeros manuales ideológicos, ¿sí? Es de donde se empiezan a nutrir, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Todo lo que es la Revolución Rusa de principios del siglo pasado es uno de los casos más concretos de cómo se fue, de cómo surge el marxismo, el leninismo, bueno, de ideas muy fuertes, de
de división de clases, del proletariado, bueno, todo eso empieza a aparecer y empieza a enriquecer el debate, ¿sí? Ya no es un debate tratando de solamente cuestiones que iban con el día a día, sino también cuestiones que tenían que ver ya con un desarrollo a nivel mundial, ¿sí? Las ideas del marxismo era poder lograr que todas esas ideas trasciendan las fronteras y llegar a todo el mundo. Con lo cual, la ambición que tenían en términos políticos era sumamente importante y las ideas o el debate o las herramientas que tenían para la construcción del discurso estaban fuertemente basadas en lo ideológico. Como vamos a ver más adelante, todas estas construcciones ideológicas no tenían tanto que ver con el consenso, ¿sí? Sino más con tratar de sentar una oposición, ¿sí? Es más de la lógica amigo y enemigo, ¿sí? Que es algo que todavía nosotros tenemos muy presentes, y sobre todo en este concepto de la grieta, estar todo el tiempo en una construcción discursiva de amigo-enemigo. ¿Es buena esta construcción de amigo-enemigo? Sí y no. Digo, no puedo, digamos, evitar irme a la realidad y ver que muchas personas están buscando tener generar ese tipo de espacios de amigo-enemigo. Hoy está muy de moda, no tanto el amigo-enemigo, sino los halcones y las palomas, ¿sí? Bueno, las palomas vendrían a ser los que están buscando un camino intermedio, ¿sí? Los que están tratando de buscar consenso, y los halcones son los que están más desde una posición radical, desde una posición en un extremo. Yo no voy a dar nombres propios, pues no viene al caso, pero en definitiva, el debate termina dándose más en los extremos que en el centro, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de ese debate? Bueno, nos damos cuenta en ese debate cuando prendemos la tele, ¿sí? Cuando nos conectamos a Twitter, ¿sí? Cuando nos conectamos a Facebook, cuando estamos en una reunión con familia o con amigos y nos cuesta ponernos de acuerdo sobre alguna idea que en ese momento está en el tapete, ¿sí? Los medios de comunicación hoy son la caja de resonancia de esas discusiones, ¿sí? Nosotros prendemos un canal y vamos a ver una línea editorial, y prendemos en otro canal, vamos a ver una línea editorial totalmente opuesta, ¿sí? Y las construcciones de estos actores que participan, no solamente los actores políticos, sino también los periodistas, tienen que ver con eso, ¿sí? Con llevar la cuestión a los extremos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene más impacto, ¿sí? Porque genera mucho más, no voy a meterme en el rating, pero sí genera mucho más sentido de pertenencia en muchos sectores de la sociedad, ¿sí? A veces no tanto por la positiva, sino por la negativa, ¿sí? Es decir, bueno, este político o este periodista está opuesto al otro periodista o a la otra facción política. Entonces, yo me siento representado porque no estoy de acuerdo con aquellos, ¿sí? Y por ahí, la idea de tu lugar no termina de entenderse o no termina de explicarse, pero muchas veces la posición la tomamos no tanto por la positiva, sino por la negativa, por estar en contra de, ¿sí? Entonces, ahí por ahí las cuestiones discursivas quedan un poco encajonadas en decir no estoy de acuerdo de, o voy a votar en contra de, o voy a votar a favor, pero, y no hay un desarrollo más de la idea o de una cuestión discursiva como para poder nosotros nutrirnos. Pero más allá de eso, del contenido en sí, lo que ustedes tienen que fijarse y prestar atención es en cada una de las posiciones cómo se construye el discurso, ¿sí? Vivimos en una era en donde el discurso también tiene que ser muy rápido,
¿sí? Vivimos en una era en donde todo es muy veloz, ¿sí? Eh, tenemos muy poca paciencia, ¿sí? Para escuchar grandes discursos, ¿sí? Eh, hoy nadie ve 17 horas el debate en el FMI, del FMI en el Congreso, ¿sí? Nadie lo ve. Después vamos a Twitter o a la televisión y vemos fragmentos, ¿sí? Los fragmentos son 15, 20, 25 segundos, con lo cual, a la hora de escribir el discurso, ¿sí? Cuando tengamos que sentarnos para escribir nuestro propio discurso, para escribir al discurso del otro, tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto que nosotros queremos generar. Y tenemos que saber cuáles van a ser las herramientas que vamos a tener a disposición para difundir esos mensajes, ¿sí? Esto es como el título en el diario, ¿sí? El título del diario se compone de 7 palabras, de 8 palabras, y ese título tiene que tener un impacto fuerte, como para que los que estamos leyendo digamos, voy a entrar a esto, a mirar esto, o voy a leer esta nota, ¿sí? Pero ahí hay un juego de usar las palabras correctas y generar el impacto que nosotros queremos generar en nuestro público. ¿Y a quién le vamos a hablar? Y le vamos a hablar a la gente que piensa similar a nosotros, ¿sí? Esta es una de las máximas también de comunicación política. El que no te va a votar nunca, no pierdas el tiempo, no le hables a esa persona porque no te va a escuchar. Digo, al contrario, va a tratar de hacer todo lo posible para que vos no hables. En buen sentido, de vuelta. O va a tratar de imponer a su manera su idea, pero difícilmente haya un consenso. Con lo cual, a la hora de construir nuestra propia narrativa, tenemos que tener bien en claro a quién le vamos a hablar, quién nos va a escuchar, y cómo también podemos utilizar a ese público como amplificadores de nuestra idea, ¿sí? El retweet tiene que ver con eso, el compartir tiene que ver con eso, ¿sí? En cómo nosotros vamos generando mensajes afines a nuestro público que nos permite o que genera que ese público difunda mucho más nuestro mensaje, ¿sí? Ahí es la cuestión sumamente estratégica de la construcción del discurso nuestro, ¿sí? De qué manera nosotros vamos todo el tiempo generando mensajes que tengan impacto, ¿sí? Mensajes que sepamos nosotros o que queramos nosotros que sean replicables. En algún momento, hace 20 años, decíamos, bueno, generemos el título del diario, generemos el título, la tapa del diario. Bueno, hoy es constantemente eso. Bueno, ¿de qué manera nosotros generamos que la viralización de nuestro tweet, ¿sí? La viralización de nuestro mensaje? No podemos perder de vista eso, ¿sí? No podemos perder de vista las herramientas con las cuales vamos a trabajar. Y herramientas hablo de los canales de difusión, de las plataformas, ¿sí? Hoy gran parte de la comunicación, lo vamos a ver en otras filminas más adelante, gran parte de la comunicación pasa por lo digital. Entonces tenemos que acostumbrarnos a usar esa plataforma, ¿sí? Más allá de que haya instancias tradicionales, ¿sí? Tradicionales llamo una entrevista en televisión, una entrevista por radio, o la posibilidad de hablar en el Congreso o de hablar para el público en una reunión, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Eso va a existir. Después tenemos que ver de qué manera nosotros hacemos una síntesis de nuestros mensajes, de qué manera elegimos los mensajes más estratégicos para poder darle difusión, para poder viralizarlo, para poder generar mayor impacto y mayor difusión. Ese es el objetivo, ¿sí? Que nuestros mensajes lleguen a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Esto era desde la época de Grecia hasta el día de hoy, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Y además, por ahí me estoy desviando un poco, o estoy yendo un poco de manera ordenada, no tenemos que perder de vista que hoy estamos ante un escenario de una competitividad comunicacional muy fuerte, ¿sí? A quienes nosotros le hablamos, o incluso nosotros mismos
como oyentes, como público, tenemos un montón de intereses más allá de los políticos. Incluso la política es un interés casi secundario a la hora de por ahí interiorizarnos, ¿sí? Yo siempre digo, los que estamos en este mundillo somos bichos raros, porque nos gusta mirar los programas de política, miramos las sesiones, o participamos en debates. La gente, en mayor o menor medida, no hace eso, ¿sí? Le dedica tiempo a mirar películas, a conectarse en Netflix, a hacer la tarea con sus hijos, competimos con las marcas, ¿sí? La política compite con las marcas, ¿sí? Entramos en las redes sociales y todo el tiempo nos están tratando de vender una gaseosa, un chocolate, un alfajor, una zapatilla, una raqueta de tenis. Aparecen los influencers que también que están queriendo vender los mismos productos. Aparecen los cantantes, bueno, un montón de cuestiones en los cuales la política ahí queda relegada a un segundo plano. Por eso tenemos que ser mucho más creativos y estratégicos, porque no tenemos muchas opciones, porque el auditorio al cual le hablamos es un auditorio que de manera simultánea está escuchando a otras personas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos meternos en esa persona y poder acceder a su atención? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es el gran desafío que hoy tiene la política, que tienen las marcas, que tienen todo? Digo, ¿cómo hacemos para acceder a la atención de las personas? ¿Sí? ¿Cómo logramos hacerlo? Que eso, algo la clase que viene vamos a ir viendo también, de cómo podemos ir generando cierta empatía o cierto contacto o cierta influencia directa con el ciudadano desde la política. La aparición del término opinión pública, la opinión del vulgo pasa a considerarse la opinión del gobernante cuestionado por las masas, ¿sí? Acá ya de vuelta, acá hay un proceso de sofisticación de lo que es la opinión pública, en términos de que empieza a convertirse en ciudadano, ¿sí? En ciudadano que tiene derechos, que tiene deberes, y que tiene ya cierta posibilidad de empezar a participar en política, ¿sí? A través de las elecciones, a través de los partidos políticos, a través de las agrupaciones gremiales, a través de los medios de comunicación. Bueno, el ciudadano empieza a tener mucha mayor participación y su opinión empieza ya a extenderse casi a toda la sociedad. La aparición de política pública como elemento constituyente de la acción de gobierno implica la desaparición del poder ilimitado. A partir de este momento el poder será limitado por la acción del público, ¿sí? Este concepto de que ya no solamente hay un rey que determina el poder, sino que la legitimidad está basada en el pueblo, ¿sí? La decisión, de manera indefectiblemente, la tenés que tomar en consonancia con el pueblo, ¿sí? Con los ciudadanos. Ya empieza a tener una participación mucho más fuerte la ciudadanía en legitimar al poder de turno, ¿sí? al político de turno, en el esquema correspondiente a cada uno de los países. Y esto es un poco lo que charlábamos recién, ¿sí? La construcción de consensos discursivos, ¿sí? Que yo creo que es el desafío que tenemos siempre por delante a la hora de escribir nuestros discursos, ¿sí? ¿De qué manera logramos ampliar nuestra base de sustentación política? Si nosotros siempre, no está mal hablarle siempre a nuestro público, ¿sí? Como yo digo yo, no está mal pescar en nuestra propia pecera, ¿sí? El tema es que siempre va a sacar los mismos pescaditos, ¿sí? El tema es cómo uno logra ir viendo que se puede ampliar nuestro discurso para poder seducir a otro tipo de electorado, ¿sí? Ustedes esto traten de llevarlo siempre a actores concretos, ¿sí? A personajes. Traten de ver personajes del oficialismo, personajes de la oposición, personajes de terceros partidos que estuvieron surgiendo durante los últimos tiempos. Traten de analizar los discursos y busquen esto, busquen si realmente están tratando de abrir su discurso o lo están cerrando
a su propia pecera y no salen de su pecera, ¿sí? La construcción de consensos discursivos es fundamental para poder tener legitimidad, ¿sí? Si no, vamos a tener muy difícil poder gobernar, ¿sí? Muy difícil poder tratar de llevar adelante políticas que se sustenten en el tiempo. Entonces, independientemente de la cuestión más macro, de vuelta, ustedes sitúense en su discurso, sitúense si alguien trabaja con algún político o con algún dirigente o diputado, o concejal o lo que sea, o de qué manera esa persona podemos hacer que amplíe su discurso, ¿sí? De qué manera puede empezar a generar consensos. También esto lo decía un poco recién, el mundo cambió con mucha fuerza, con mucha velocidad, pero la gente sigue informándose, ¿sí? Las plataformas cambiaron, ya no se lee el diario como lo leíamos antes, ya la gente ha dejado de comprar el diario y pasó a leer todo en el teléfono. El desafío que tiene esto es lo que decía hace un ratito, ver la particularidad de cada una de las aplicaciones para poder generar esos mensajes, ¿sí? Antes la gente tenía tiempo porque aparte era la única fuente que tenía ese diario, y por ahí tenía un viaje de media hora, 45 minutos, una hora a su trabajo, y bueno, se leía todo el diario, ¿sí? Leía un diario solo. Hoy desde el teléfono podemos leer un montón de diarios todo el tiempo, y no solamente leemos el diario, sino que leemos a periodistas, leemos a influenciadores, a referentes, a otros compañeros nuestros. Bueno, estamos leyendo información constantemente, ¿sí? Entonces, como nunca antes en la historia, tenemos acceso a un montón de información. Eso no quiere decir que profundicemos en esa información, ¿sí? Que nos metamos de lleno en esa información, pero sí está a disposición y la posibilidad de encontrar un montón de información y está a disposición muy rápidamente. Entonces, tenemos que ver de qué manera nosotros logramos que los mensajes que construyamos tengan un efecto y un impacto en el público hacia cual nosotros queremos referirnos. Esta foto siempre me gusta traerla porque es la velocidad con la que rápidamente la tecnología avanza, con diferencia de 8 años, está la plaza del Vaticano, la asunción de los dos papas, Benedicto XVI y Francisco I, como tenemos un público o un ciudadano que solamente era observador de un hecho histórico, y como 8 años después ese mismo público es el productor de la noticia, ¿sí? Es el que está escribiendo y generando el propio contenido, ¿sí? Su propio discurso, desde su propia óptica, ¿sí? Desde sus propias creencias, sus propios valores, su propia cultura, sobre su propia estructura socioeconómica. Bueno, un ciudadano totalmente protagonista, ¿sí? Que es un ciudadano también del mundo, ¿sí? Es un ciudadano que tiene banderas y toma no solamente temas locales, sino también temas que cruzan las fronteras, ¿sí? Y que cruzan los segmentos, cruzan los segmentos etarios, económicos, etcétera, etcétera, para apoderarse de la agenda. Pero acá hay otro concepto importante, que lo vamos a estar viendo en la clase que viene con Nehuen, que tiene que ver en cómo logramos nosotros captar la agenda, ¿sí? En definitiva tiene que ver con eso, la agenda entendida como la atención del público, ¿sí? Cómo hacemos que los medios de comunicación hablen de nosotros, cómo hacemos que nuestro tweet se viralice, cómo hacemos que nuestro tema logre predominar a cambio de otros temas, ¿sí? Hoy es cada vez más difícil eso, de vuelta. Antes la agenda la formaban 2 o 3 personas o 2 o 3 medios. Hoy la agenda la formamos todo el tiempo, ¿sí? Hoy a media mañana me gusta leer las tendencias que aparecen en Twitter. A media mañana el tema de discusión era la lesión de un jugador de fútbol de Boca, ¿sí? De Izquierdo, que se lesionó y no va a poder llegar al Clásico. Bueno, y esa es la agenda, ¿sí? ¿Es la agenda política? No necesariamente es política, pero sí es la agenda ciudadana, ¿sí? Los ciudadanos están prestando atención más en el clásico o en los clásicos que vienen el fin de semana que viene, que por ahí en cuestiones de política concreta,
de política pública, ¿sí? Quizás el tema que predominó hoy en los portales de noticias tenía que ver con la suspensión de las exportaciones para ciertos productos y con la posibilidad de subir las retenciones a esos productos, y la agenda se movió en ese sentido. Pero después hay toda una agenda ciudadana que la estamos creando constantemente nosotros, que la estamos armando nosotros todo el tiempo, ¿sí? Nosotros somos productores de la noticia, ¿sí? Y muchas veces los políticos y los medios de comunicación se suben a nuestra noticia, a la noticia que generamos nosotros como ciudadanos, ¿sí? Entonces, en eso también tenemos que no perder de vista que todo lo que nosotros escribamos, de todo lo que nosotros queremos decir, tiene que estar ligado a lo que está pasando en la agenda ciudadana, ¿sí? No podemos meternos con un tema que va contrario o que no está en línea con lo que está pasando en la actualidad o con lo que está hablando la gente, ¿sí? Tenés que tener mucha fuerza para poder instalar un tema, ¿sí? Tenés que tener mucha plata para poder instalar un tema, ¿sí? Porque los medios van a hablar, van a salir tapa de Clarín, de La Nación, de Página 12, lo va a agarrar TN, C5N, La Nación Más. Bueno, eso atrás no solamente hay cuestiones discursivas, sino cuestiones en términos de pauta económica, de cómo vos podés generar, digamos, ese ida y vuelta con los medios de comunicación. Si no tenés ese poder, digo, los mensajes que vos vas a transmitir van a ser más difíciles de meterse. Entonces, es importante ver de qué manera nos metemos bien en la discusión pública, ¿sí? Lo que le decía recién, ¿sí? Nosotros participamos, ¿sí? Antes nos sentábamos y mirábamos la televisión y escuchábamos. Hoy participamos activamente, opinamos, ¿sí? Hoy nuestra opinión forma parte del debate público, ¿sí? Forma parte del debate público, y en cada red social, cada vez que se habla de algún tema o que sale algún tema de la televisión o de la radio, hay un debate dentro de las redes sociales, y nosotros formamos parte de ese debate y nos gusta formar parte de ese debate. Nos sentimos que somos escuchados, ¿sí? Sentimos que podemos expresarnos y que muchas veces esas opiniones logran torcer o reafirmar alguna decisión del gobierno, ¿sí? Hay un montón de ejemplos en donde cuestiones que tienen que ver con movimientos que se armaron después de el último que me viene ahora a la mente es el tema de Vicentín, cuando el presidente hace una conferencia de prensa diciendo que se va a expropiar la empresa. Bueno, ese debate rápidamente se llevó a redes sociales, al punto de que en el pueblo donde pasaba esto, en la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, la gente salió a manifestarse, pero en el resto del país el debate fue de manera digital, ¿sí? La sanción al gobierno, la crítica al gobierno se dio en los ámbitos digitales, sobre todo en esa época que todavía estábamos en una pandemia bastante cerrada. Entonces, hoy el debate en el cual nosotros participamos todo el tiempo también tuerce las decisiones del poder político. Hay una fuerte interacción y una fuerte presencia por parte de la opinión pública en estos lugares que logran que se pueda llegar a torcer de alguna manera lo que están pasando. Y otro concepto que me interesa también que ustedes se lleven de esta clase tiene que ver con la crisis de autoridad, ¿sí? La crisis de autoridad desde la política, ¿sí? Nosotros acá, esto es un instituto de formación política y gestión pública, acá pasa gente que trabaja en la administración pública, hay gente que trabajamos de la política para los ciudadanos, ¿sí? E independientemente de cuál sea nuestra función, tenemos cierta injerencia del ciudadano o cierto vínculo con el ciudadano. Y hoy ese vínculo está muy, muy puesto en crisis, o en realidad ya hace tiempo, ¿sí? Esta es una encuesta del 2018 que habla a nivel de América Latina, en cómo los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, son las instituciones menor valoradas por parte de los ciudadanos. Esta es una encuesta del año pasado de la empresa Taquión, que habla de la credibilidad o de la confianza que tiene la gente hacia los políticos a la hora de resolver sus problemas. Ya 6 personas de cada 10 dicen que no confían en que la gente lo puede llegar a hacer.
Y esta es más actual, que tiene que ver también, solamente de Argentina, en cuál es la confianza que tienen los argentinos hacia las diferentes instituciones, ¿sí? Sindicalistas, políticos, justicia, empresarios, movimientos sociales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, todos negativos, ¿sí? Todos negativos, todos aplazados, ¿sí? Esa es la crisis de autoridad que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, no podemos escindirnos de esta realidad o de esta coyuntura y de este contexto cuando tenemos que escribir un discurso político, cuando tenemos que hablar de política, ¿sí? Cuando tenemos que tuitear, cuando tenemos que hacer un video, no nos podemos, eh, eh, no nos podemos alejar de estos datos, ¿sí? Porque del otro lado hay gente que está pensando de esta manera de nosotros, ¿sí? De la política, de los que hacemos política, ¿sí? Entonces, debemos tener muy en claro qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a mostrar, ¿sí? En la era de las imágenes, digo, cómo nosotros generamos la mayor credibilidad, la mayor veracidad posible, cómo contamos algo y que del otro lado confíen en nosotros, nos crean, ¿sí? La construcción de la confianza es un proceso que se hace día a día y que se pierde muy rápidamente, y después para recuperarse es muy difícil, todos lo sabemos, ¿sí? De diferentes aspectos de nuestra vida, sabemos que la confianza es un valor intangible muy, muy, muy caro, y cuando se pierde es muy difícil de recuperar. Acá pasa exactamente lo mismo, y la manera nosotros que tenemos de convencer, de ser creíbles, de generar esa empatía, de generar ese vínculo con el ciudadano, sigue siendo la palabra, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en qué palabras vamos a elegir, teniendo en cuenta este contexto. Y acá viene un poco también el encuadre de la noticia, ¿sí? El encuadre que los medios de comunicación nos quieren mostrar, y que no podemos ser ajenos tampoco a este juego que es un juego mediático, que es un juego también del político, ¿sí? El político cuenta parte de la verdad, que no está mal, ¿sí? Es donde nosotros nos vamos a hacer fuertes, ¿sí? No necesariamente tenemos que mostrar toda la foto, ¿sí? Vamos a mostrar una foto o una imagen que logre legitimar y sustentar nuestros dichos, ¿sí? Por eso encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una realidad que se percibe y darle más relevancia en un texto comunicativo. Porque yo no digo mentir, digo, porque también si mentimos rápidamente se cae la careta, rápidamente nos van a desdecir, pero sí nosotros tenemos que poner en valor, ser claros, digo, de la foto grande, bueno, ¿dónde queremos hacer énfasis? ¿En qué aspecto queremos fortalecer nuestro mensaje? Bueno, esos encuadres es muy importante construirlos antes de cualquier mensaje, o de construirlos a medida que vamos construyendo nuestro propio mensaje. Los que le decía antes, los medios de comunicación, hoy con los que se informa la gente, pasan por lo digital, ¿sí? Y al pasar por lo digital, es lo que venimos charlando, ¿sí? Lo digital tiene sus particularidades, lo digital tiene sus especificaciones, cada, cada, cada plataforma también tiene sus características, entonces nos tenemos que ir acomodando, no es lo mismo YouTube que Instagram, o TikTok, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp también, ¿sí? WhatsApp hoy es una red social, y es la red social, una de las redes sociales que más se utiliza, o de las tres primeras que más se utiliza en la Argentina. Entonces, digo, no podemos tampoco estar ajenos a lo que nosotros queremos decir, qué canales vamos a utilizar. Pasa muchas veces eso, que a veces construimos grandes piezas discursivas, pero a la hora de poder comunicarlas, o de utilizar o de buscar canales, no usamos los canales adecuados,
¿sí? Metemos un video de 3 minutos, digo, y no. O metemos a nuestro candidato en TikTok, ¿sí? Por ahí nuestro candidato no es para TikTok, digo, y termina siendo contraproducente esos mensajes, ¿sí? En las campañas el año pasado, sobre todo en la de México y en las de en las de América Latina varias, hubo casos que eran muy graciosos y que se viralizaron y que muchos lo deben haber visto, de cómo fuerzan al político a meterse en una red social, en donde ese político no tiene nada que ver de esa red social. Digo, también hay que entender de qué manera uno aborda a un público objetivo y también tener en cuenta el impacto. Digo, acá dice que solamente el 1.6 se informa a través de TikTok. No sé si son cantidad de usuarios. Habría que ver la cantidad de usuarios que tiene TikTok en Argentina y si esto más o menos tiene cierta representatividad con respecto a los que están informándose. Bueno, nada, yo veo esto y a prima fácil, nada, me ubico en los dos primeros. Digo, Facebook sigue teniendo una fuerte influencia y voy a Instagram. Digo, tengo plata, voy ahí y trato de acomodar el discurso de mi candidato o de la persona que asesoro a esas plataformas. Yo no voy a buscar por ahí forzar estar en una red social en donde por ahí no hay tanta influencia, ¿sí? Ya terminando, bueno, este gran interrogante lo vamos a ir viendo en las otras dos clases, ¿sí? Bueno, ¿cómo movernos en un territorio tan cambiante y desconocido, del que no existe más cartografía, que la vamos dibujando según avanzando, ¿sí? A lo que me refiero es que tenemos una realidad que cambia tan rápido, ¿sí? Que está en constante movimiento, que la agenda de temas cambia minuto a minuto, ¿sí? Los invito a tomarse el trabajo de cuando se levantan, ver cuáles son los principales temas, a media mañana volver a hacer el mismo ejercicio, y al final del día volver a decir, bueno, ¿cuál es el tema con los cuales están terminando los medios? Y por ahí son temas totalmente diferentes. Que algunos temas van a ser de Argentina y otros temas van a ser internacionales, ¿sí? O van a ser provinciales. Eh, no estamos solamente insertos en la agenda de nuestro país, sino que hoy también lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa con China, obviamente Rusia, Ucrania, tiene impacto en nuestra economía, tiene impacto en nuestra vida de una u otra manera. ¿Sí? Entonces, esas agendas mediáticas son muy importantes. Acá un pequeño gráfico de todos los actores que hoy están dando vuelta en los medios de comunicación o lo que es la escena mediática, ¿sí? Aparecen constantemente y van interrelacionándose entre sí. Y acá hay dos definiciones, ya terminando, ahora sí, hay dos definiciones importantes de lo que es la comunicación política y cómo influye, ¿sí? Acá Dominic Bolton define que la comunicación política es el lugar en donde los tres actores legitimados por la sociedad intercambian ideas, ¿sí? Los políticos, los medios y la opinión pública. Les da a los tres una importancia similar, ¿sí? En cambio acá Muraro pone a los periodistas en un lugar de intermediadores entre políticos y ciudadanos, ¿sí? Por ahí este esquema es un esquema más noventoso o de principios de este siglo, y la definición de Bolton, que más allá, que es del 90 y pico, me parece, está mucho más ayornada a lo que es hoy el debate, ¿sí? No es un debate vertical, como vemos en esta definición, sino es un debate muchísimo más horizontal en donde todos tenemos participación. Tipos de comunicación política que también tiene que ver con tipos de discursos o de construcción de discursos, ¿sí? De diferentes tipos. Bueno, lo que es la comunicación gubernamental, comunicación de crisis y de riesgo, ¿sí? Esto es una comunicación que por ahí hace un tiempo no estaba tan presente, siempre estuvo presente, pero por ahí tomó mucha más relevancia ahora con la pandemia, y la comunicación electoral. Son como los tres grandes segmentos de la construcción comunicacional que nosotros tratamos o donde nosotros nos insertamos a la hora
de poder escribir nuestros discursos. Bueno, ahora sí, 6:05, perdón por el horario. Roque, ¿alguna pregunta para poder abrir ya a la participación de... Pablo, tenemos varias preguntas. Tenemos Bueno, una que estuvo muy activa con las preguntas que María Noval, bueno, María, pero vamos con algunas que te hizo ella. dale. Dice, ¿qué falla en el discurso cuando el político solo se basa en estadística y en números? Es muy interesante la pregunta, porque por un lado, la sociedad está demandando, lo vamos a ver creo que con Seba Chiappe, lo que es el storytelling y el story doing, ¿sí? El storytelling es la construcción de narrativas fuertemente apoyadas en emociones, ¿sí? Y el story doing tiene que ver con parte de esa narrativa de emociones, pero también con hechos concretos, ¿sí? Con hechos reales, ¿sí? Que la gente lo pueda visualizar, ¿sí? Que no sea solamente una cuestión emocional de un discurso que lleve a tal o cual persona a un lugar de confort, sino mostrar realmente lo que se hizo, ¿sí? La gestión de Macri en presidencia lo usamos mucho, el antes y el después, ¿sí? Bueno, acá no había una plaza y después le mostramos acá hay una plaza, pero tiene que tener un eje emocional, tiene que generar empatía. Si un discurso no tiene emocionalidad, raramente pueda llegar a movilizarte, ¿sí? Raramente pueda llegar a convencerte, ¿sí? Si son datos, solamente van a terminar siendo aburridos. Incluso en esta era de las fake news, hasta el mismo dato está todo el tiempo en tela de juicio, ¿sí? Yo siempre pongo, hay un ejemplo en otra presentación que tengo, de que es muy difícil a la hora de la construcción discursiva cuando el dato se pone en tela de juicio, ¿sí? Y yo pongo un ejemplo de dos notas que había, que una nota decía, el gobierno nacional confirma la transferencia de fondos a la provincia de Chubut. Y en otra nota decía, el gobernador de Chubut niega haber recibido fondos del gobierno nacional. ¿A quién le queremos? Digo, ¿salió la plata, sí o no? Digo, ¿recibió la plata, sí o no? Digo, no hay mucha vuelta ahí. El tema es que hasta el dato se pone en tela de juicio. Y por parte de la sociedad es muy difícil, salvo que venga con el extracto, viste, bancario diciendo, che, te transferí la plata y la recibiste a tal hora, que se puede hacer, pero bueno, hay que ver si hay intención de hacer eso. Hasta el dato es refutable. Pero un poco en línea con tu pregunta, el discurso, si es solamente datos, va a terminar siendo aburrido e incluso también es muy difícil que un discurso tenga todos datos que sean confiables o que no sean confrontables. Con lo cual, para el convencimiento, para poder generar esa empatía, necesariamente tiene que estar la emoción. ¿Roque? Sí, ahí te hago otra que va de la mano, o sea, de lo que pregunta María Noval y Griselda, que hablan sobre el debate. ¿Qué es mejor que los políticos lean un papel con lo que quieran transmitir o es mejor improvisar y tener una ayuda de memoria? En la actualidad, los debates públicos son un centro de batalla que hablan mal del otro. Eso es lo que dice María. Y Griselda aporta que el debate político puede generar tendencia o determinar algún resultado electivo. Pregunta. No, los debates electorales, empiezo por la última, los debates electorales generalmente son una reafirmación del pensamiento de cada uno de los seguidores. No cambian posturas. Es muy difícil que cambien posturas. Incluso en Estados Unidos, que tienen un ejercicio de debate electoral desde hace muchísimo tiempo, desde Kennedy a Nixon,
institucionalizaron el debate como una herramienta de transparencia y de debate de ideas, no terminan generando muchos cambios a la hora de elegir a las personas. Y con respecto a la manera, la improvisación nunca es buena amiga de nada, la improvisación de nada. ¿Sí? Sí. Ni para cocinar, ni para manejar, ni para hacer un deporte, mejor no improvisar. Si haces un deporte y no sabes usarlo, o no sabes subirte a tal o cual lugar, mejor no te subas porque te vas a lastimar. Lo mismo pasa en un debate si vas sin haberlo preparado, y no vayas porque te va a ir mal. ¿Sí? Te va a ir mal, vas a estar... hay gente que yo no creo en la improvisación, sí creo en la experiencia. Hay mucha gente que tiene muchísima experiencia a la hora de poder hablar en público, de debatir, de la retórica en sí, ¿sí? De la palabra, del manejo de la palabra. Pero sí o sí tenés que tener un sustento de ideas, sustento de datos, sustento emocional, lo tenés que tener, y lo tenés que tener preparado, y lo tenés que armar. Hoy todo lo que vemos está armado, ¿sí? Los discursos son armados, las puestas en escena, ahora está el video este de Cristina, son puestas en escena que están armadas. A algunos les pueden gustar, a otros no, otros lo pueden poner en debate, pero toda la comunicación hoy tiene una preparación, ¿sí? Tiene una preparación. El caso del video de Cristina es muy bueno. De vuelta, no tomo partido si está bien, si está mal, lo que hizo, etcétera, etcétera, pero me parece que es una manera de comunicar legítima, ¿sí? Y que ella entendió que era su mejor manera de comunicar, ¿sí? A través de un video, ella hablando en off, contando, llevando la narrativa hacia Néstor Kirchner, hacia su pelea con el FMI, hacia su rol como presidenta. Me parece que es una pieza de comunicación muy interesante, no improvisada, preparada, ¿sí? Cada una de las palabras. Por ahí la improvisación fue la decisión, ¿sí? De decir, no fue preparado recibir piedrazo, sino aprovecharon la situación en decir, bueno, che, construyamos esto. Y lo construyeron y lo prepararon, tienen una gimnasia muy buena, por eso lo prepararon tan rápidamente. Cristina es muy buena oradora, pero es una buena oradora porque se estuvo preparando toda la vida, ¿sí? No es que nació sabiendo, se fue preparando toda la vida, y es una gran oradora, y sabe muy bien construir, elegir las palabras, los momentos, las escenografías también. Recuerdan la vez que dio un discurso en silla de ruedas, estaba quebrada, o cuando falleció Néstor Kirchner, que estuvo durante X cantidad de tiempo vestida de luto. Bueno, todo eso comunica, ¿sí? Todo es parte del discurso, porque no solamente el discurso entra con la palabra, sino también con la emoción, con los ojos. Les cuento un ejemplo concreto que tiene que ver con este debate de Nixon y Kennedy, que fue el primer debate televisivo en Estados Unidos. Cuando termina el debate, se hace una encuesta preguntándole quién había ganado el debate. Los que escucharon la radio decían Nixon, y los que escucharon y los que vieron por televisión decían Kennedy, ¿sí? Ahí hay un quiebre muy fuerte en lo que es la comunicación política, en donde, más allá de las ideas, más allá de lo que transmitió Nixon, la gente que vio por televisión terminó de convencer más la apariencia de lo que era, cómo se mostraba Kennedy, mucho más joven, arreglado, elegante, con otra presencia, que por ahí Nixon, una persona más entrada en edad, que estaba cansado, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un quiebre muy fuerte en la importancia de la imagen sobre la palabra. Entonces, de improvisación, hoy hay poco, o debería haber poco de improvisación. Roque. Tengo dos, te voy a hacer. Uno de Maximiliano Luques, que dice: ¿a qué se deben en nuestros tiempos los discursos de campaña? ¿Cómo? No entendí bien. A ver.
ya te digo. Dice, ¿a qué se debe en nuestros tiempos los discursos de campaña que son lo contrario a lo que realizan los políticos cuando llegan al cargo? Ok. Eso dice Luque. Buena Y pregunta. María Casut dice, Sí. me deja pensando el discurso, entonces una herramienta para el diálogo con el que piensa diferente. ¿Cuál diría que sí son las herramientas para esto? No, las herramientas para llegar al consenso sigue siendo la palabra. La palabra y las ideas. Digo, de la única manera en que la gente se puede poner de acuerdo es que haya un ideario en común. Decir, bueno, tenemos que llegar a Mar del Plata. Bueno, listo. Alquilamos un auto, compramos un auto, quién maneja, dónde cargamos nafta, quién compra los churros, paramos en Atalaya, no paramos en Atalaya, tiene que haber un plan en común. Digo, ¿qué ruta agarramos? Ruta 2, no, otro dice la ruta 3, no, pero mira que ruta 3 nos vamos para Azul, no nos vamos para Mar del Plata. No, nos vamos por la 3. Bueno, tiene que haber ciertos puntos de coincidencia. Y de la única manera que se logra eso sigue siendo la palabra, siguen siendo las ideas. El tema también, ahí es un poco más desde el lado de la persona, del lado de los dirigentes políticos. Bueno, hay una maduración suficiente como para ponernos de acuerdo. Bueno, el debate del FMI fue el debate más reciente que tenemos y un poco se vio eso, ¿sí? Del lado oficialista no se pusieron de acuerdo, se dividieron en dos, del lado de la oposición al final terminaron votando juntos, pero fue bastante difícil también en ponerse de acuerdo. Bueno, es eso, digo, es, digamos, la voluntad de cada uno y de entender cuáles son las posibles soluciones a los problemas y ponerse de acuerdo. Y la única herramienta que sigue habiendo y va a seguir estando es la palabra. Y con respecto a la primera pregunta, esto es parte de, es largo también para explicar o para charlar, tendría que ser un tema ya en sí mismo, pero ya desde hace mucho tiempo los políticos juegan con eso, juegan con el sentimiento de la opinión pública, de las ganas de creer, de la necesidad de confiar, de las expectativas, y prometen muchas cosas que después, a veces de manera que saben o no saben, algunas saben y otras no saben, que van a ser difíciles de cumplir. Y hay muchas cosas que son difíciles de cumplir, porque me tocó a mí estar en el Estado Nacional, y el Estado Nacional es difícil, es muy grande, las decisiones no se toman rápidamente, hay muchos actores, no solamente es una decisión del presidente, sino que están los legisladores, están los gremios, están las agrupaciones sociales, está la ciudadanía en general, están los medios de comunicación, están las empresas, pero después hay un sinfín de actores que todos juegan ese partido y todos quieren llevar agua para su molino. Entonces, es fácil prometer, porque nadie te está exigiendo más allá de eso. Lo difícil es llevar esa promesa a la acción, a concretarla. Bueno, ahí ya interviene otro tipo de actores. Nada, no hay mucho más para explicar en ese sentido, es lo que está pasando y lo que pasó, o lo que pasó durante mucho tiempo. Hacemos la última, Dale, Pablo. dale, Dale. Hacemos una de Pedro que dice, dale, Pedro. se puede tomar una información, o sea, las noticias que transmiten los medios de comunicación, cuando se ha demostrado que son el principal medio de implementación de operaciones psicológicas por parte de los servicios de inteligencia y de los gobiernos partidarios. Bueno, no me animaría tanto, Pedro, a decir, los medios de comunicación están ubicados también dentro de lo que es una línea ideológica, ¿sí? Hay medios de comunicación y periodistas que están más enfrentados al kirchnerismo, hay otros que están más enfrentados a Macri, hay algunos que son oficialistas, otros que son opositores, hay otros que navegan en unas aguas más intermitentes.
y todos juegan ese partido, digo, todos juegan ese partido. Eh, lo interesante, por llamarlo de alguna manera, es que hoy nosotros como ciudadanos sabemos quién es quién. Sabemos si La Nación Más, o C5N, o TN, cuáles son sus líneas editoriales. Digo, después, obviamente hay matices, hay operaciones, obviamente, hay muchas operaciones dando vuelta, con las redes sociales pasa exactamente lo mismo, quieren instalar temas desde un lugar, desde otro. Es importante esto también del tema del encuadre que charlábamos recién, ver cómo está escrita la noticia, cómo está escrito el título, en dónde pone énfasis, qué trata de esconder o de ocultar ese título o esa noticia. Me parece que eso siempre existió, sigue existiendo ahora, no es algo que vamos a poder resolver en el corto plazo, con lo cual es también entender de vuelta el contexto, el escenario sobre el cual nos movemos y ver de qué manera podemos nosotros mejor posicionarnos, ¿sí? En definitiva tiene que ver con esto, ¿sí? Nosotros tenemos un discurso, construimos un discurso, con ese discurso construimos o vamos a querer construir un posicionamiento, ese posicionamiento va a tratar de influir en un público objetivo determinado, y a partir de eso, ver de qué manera amplificamos o logramos que nuestro discurso llegue a mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Por eso acá interviene todo, digo, interviene el qué, el cómo, el cuándo, a través de qué canales, bueno, un montón de cuestiones que no hacen tan sencillo solamente sentarnos y escribir, sino que hay muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta para que nuestro discurso sea exitoso y genere impacto a la ciudadanía. Ahora sí, Bueno, Pablo, siendo 18 y 22, no le quito más sí, tiempo, se chicos. estiró un poquito. Muchísimas Pablo, gracias por la atención. la gente quiere saber si puedes compartir Sí, el obvio. material Sí. por mail. Sí, se comparte, después se lo paso a Roque o a los chicos del instituto para que les comparta la información y puedan recibir la presentación. Y también, obviamente, me pueden escribir, les dejo mi mail acá también. Las redes sociales ahí creo que las vieron al final. Mi mail es fácil, pabloperezpaladino@gmail. Me escriben para pedirme cualquier tipo de pregunta o recomendación de material. Encantado por ahí encantado de ayudarlos bueno, nada, satisfacer los intereses sobre esta temática. No, Espero muchísimas verlos gracias, el lunes que Pablo. viene. Muchas gracias, Roque, por estar del otro lado. A todos y a todas les deseo que tengan una muy buena semana y descansen. Gracias.